אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו Jaime, por todas las buenas noticias que recibimos esta semana, de refuá shlema, de curación completa de mucha gente, de gente que viene a las clases y siente que ha habido un cambio para bien en su vida. Y bueno, todas esas cosas nos hacen feliz a nosotros, a toda la familia, y a medida que ustedes se van incorporando a esta gran familia que estamos armando de a poco con gente de todo el mundo, entonces cada vez ustedes se van a ir alegrando y sintiéndose parte de esa alegría de todas las personas que nos escriben y nos dicen las experiencias que están pasando. Hoy mi computadora está un poco lenta, no sé si me están escuchando en este momento. ¿Están escuchando? Muy bien. Mientras dejamos que sigan viniendo, ingresando algunos amigos a la clase, vamos a escuchar otra melodía, si ustedes me permiten. Son todas melodías del Rav Ginsburg, que él las prepara para, en este caso, para meditar sobre Purim. L'chaim. Mientras empieza la melodía, vamos a poner nuestra tzedakah. La tzedakah salva de la muerte, grande es la tzedakah que trae la redención. Los invito a todos a ponerse tzedakah y a través de eso realizar grandes mitzvot y llevar la palabra de Hasidut, la palabra de la Torah, del Dios único de Israel a todo el mundo. L'chaim.
Muy bien. Gracias a todos. Mientras preparamos el texto que vamos a leer hoy, quería saber si ustedes se acuerdan en qué punto habíamos dejado la clase anterior. Yo recién llego a incorporarme aquí a la clase y no me acuerdo exactamente en qué página dejamos. A ver. Hablamos de Abraham, el educador modelo, de renovación y resistencia, la semana pasada, verdad, no estudiamos el libro, estudiamos una meditación del Rav Ginsburg. Eso es verdad. En el blog de las gotas del vino de Yitzhak, el Rav está poniendo verdaderamente maravillas. Y la semana que viene, la semana anterior había interrumpido la secuencia del libro, justamente porque había visto ese tema. Pero de todas maneras, me gustaría continuar estudiando el tema del libro. Hemos estudiado en clases pasadas acerca de la inspiración y el crecimiento espiritual, el proceso del autodescubrimiento. Yo, como lo leo siempre este libro porque lo estamos por publicar, no me acuerdo exactamente dónde habíamos dejado, pero descubriendo el verdadero yo, el proceso del autodescubrimiento. Sumisión, separación y dulcificación. ¿Eso lo vimos? Me parece que no lo vimos, y si lo hemos visto, tengo la impresión de que es un tema que debemos tocar. Entonces, bueno, vamos a dedicarnos a este tema. Así que yo voy a poner en este momento... Uy, no me deja copiar. Si ustedes me permiten, voy a salir un minutito de esta
página, me esperan unos minutos y enseguida voy a volver porque no sé qué problema hay que no me deja escribir. A ver, un segundito. Espero que me disculpen. Un minuto que tengo que salir de la página y volver a entrar. No se vayan. Estamos aquí de vuelta, Shalom Alejem. Van llegando todos los amigos. Les pido disculpas, a ver si ahora funciona el sistema. Sí, ahora funciona. Muy bien, ahora todo marcha como corresponde. Le damos bienvenida a todos los amigos que se están incorporando en este momento. Hemos salido un minuto y volvemos a entrar y vamos a continuar con el estudio del libro de Educación y Kabbalah, escrito por Rav Ginsburg, donde nos da una nueva perspectiva de lo que es la educación a través de lo que se llama Jinuj y Adraja. La educación como tal se compone de dos procesos, de dos líneas que van paralelas una con la otra. Por un lado, la educación, darle información, darle conocimientos y herramientas a la persona desde niño, incluso hasta grande, o incluso también se puede hablar de educarse a uno mismo, herramientas para desarrollar determinada tarea, para aprender un oficio o una profesión, o cómo desempeñarse en la vida, todo tipo de conocimiento. Y por supuesto, esto se basa en lo que es el estudio de la Torá, de lo que es la sabiduría de Dios y todas las cosas espirituales, y cómo eso se relaciona con las cosas materiales, el mundo que nos rodea. Por otro lado, está la adraja, que es una parte de la educación, pero que es más bien una guía, es guiar a la persona para saber cómo utilizar esos conocimientos, esas herramientas que les fueron proporcionadas, y cómo tomar decisiones en la vida, qué camino seguir. Entonces, continuamos hoy con lo que es el proceso del autodescubrimiento. Para poder aplicar esas herramientas y para poder decidir para dónde yo quiero ir, es importante que yo me conozca. Durante los primeros años de vida, esa función está destinada a los padres y a los educadores. A medida que la persona va creciendo, va madurando, esa tarea se va trasladando, aunque siempre uno necesita durante todo el transcurso de su vida una guía, alguien a quien preguntarle en los momentos decisivos. Incluso nosotros todo tipo de preguntas le hacemos a nuestro Rab,
tanto con respecto a nuestra vida particular, con respecto a la educación, a nuestra familia, cómo manejar esta empresa que llamamos la dimensión interior de Galeinai para que sea de mejor provecho, para que cumpla el propósito con el cual fue creado. Entonces uno siempre necesita una guía, alguien que por un lado le enseñe, por otro lado lo guíe. Pero de todas maneras es importante que eso sea un apoyo para la persona, además de conocerse a sí mismo y tener una personalidad bien definida, que él sepa quién es, qué cosas necesita, ya sea hombre o mujer, ya sea hijo o padre, en todas las funciones de la vida, conocerse a sí mismo y en base a eso poder decidir y actuar. Entonces este capítulo de descubriendo el verdadero yo comienza hablando del proceso de autodescubrimiento, descubrirse a uno mismo, y comienza así. En los capítulos anteriores hemos visto que la inspiración y la integración son dos requisitos necesarios y complementarios de toda interacción educativa completa, y que la fuerza de voluntad es el combustible de todo esfuerzo educativo, el cual es iniciado por la inspiración y configurado por la integración. Entonces, estos dos procesos que son educación y adraja tienen que ser acompañados en cada uno de los dos pasos por otros dos procesos, que es la inspiración y la integración. ¿Qué diferencia hay entre inspiración e integración? Es importante que el educador tenga capacidad para inspirar en la persona que está educando, que está influenciando, sentimientos, pensamientos, ideas, influenciarlo, darle estímulos de tal manera que lo inspiren a determinada conducta. Como nosotros nos referimos a la conducta de acuerdo con la Torah, entonces es importante inspirar a la persona en los objetivos y en los valores de la Torah, que es lo que nosotros sabemos que es algo universal y que el mundo es mejor si se sigue esos lineamientos. Entonces la inspiración es despertar en la persona a esas ideas, a esa nueva visión. Pero para que eso pueda actuar, eso tiene que ser parte de uno. Cuando uno se inspira y tiene una nueva idea, esa nueva idea todavía no es parte de uno. Todavía eso hay que comprarlo, hay que hacerlo de uno. Y eso se llama integrarlo dentro de uno mismo. A veces nosotros nos referimos a lo que es la segunda naturaleza. La educación tiende a crear justamente una segunda naturaleza. La naturaleza de la persona y en general el universo donde nosotros nos movemos se guía por leyes y por ciclos definidos. Se guía por ciclos y leyes definidas, de las cuales es bastante difícil salir. Y la idea de buscar una segunda naturaleza es poder
hacer que el libre albedrío, que esa fuerza, lo que es el poder de decisión a través de la mente, inspirada por la voluntad divina, pueda crear nuevos hábitos que no sean hábitos simplemente para satisfacer las necesidades del cuerpo, sino para elevarnos, para modificar nuestro alrededor, para hacer de este un mundo mejor, para ser una morada para Dios. Y a eso se refiere, esa segunda naturaleza es algo que estuvimos analizando de qué se trata en Kabbalah en la clase de la Arizal. Aquellos de ustedes que estuvieron en la clase de la Arizal pueden entender. Vamos a continuar la próxima clase en el Arizal hablando de lo que es la naturaleza, lo que es lo circular y lo recto. Entonces, este proceso de integración de esa nueva conducta, de esos nuevos pensamientos, de la educación que hemos recibido, es incorporar una segunda naturaleza, incorporar hábitos nuevos, hábitos refinados, hábitos que no sean simplemente animales e instintivos, sino que nos sirvan para que nuestro libre albedrío pueda tener expresión. Y a medida que vayamos avanzando en este estudio, y en general en todos los cursos hablamos de estos procesos, vamos a comprender mejor de qué se trata. Entonces, tenemos la iniciación de la persona, que es inspirarlo a un nuevo mundo, a una nueva visión, y luego integrar todas esas nuevas cosas a la persona, que la persona adquiera y sean parte de él. Pero hay diversos grados de fuerza de voluntad, que son, como decíamos recién, el combustible de todo ese proceso educativo. No todo inspira nuestra fuerza de voluntad en el mismo grado. Así, el educador debe ser sensible al deseo central de cada estudiante, el motor particular que comprometerá totalmente su voluntad. El educador tiene que captar, y si nosotros tenemos aulas de 30, 40 o de 100 personas, es difícil captar cuál es lo que mueve a cada persona en particular. Por eso, en la educación de la yeshiva y en la educación judía en general, existe el profesor que enseña en forma general, y existe el mashpia, el consejero, que trata a cada una de las personas en especial y trata de integrar esos conocimientos que transmite el profesor de tal manera que el alumno que sirva para que inspire a cada uno de los alumnos. Eliao me pregunta por qué se define como el hábito animal o naturaleza animal. No entiendo exactamente la pregunta. ¿Qué se define como hábito animal o naturaleza animal? Es simplemente los hábitos o los deseos de nuestro cuerpo, de nuestros sentimientos, incluso de nuestra mente, que sirve para cumplir los propósitos naturales del cuerpo. Pero en general se refiere a esa alma, ese instinto que por un lado nos sirve para sobrevivir. Si la persona no tuviera ese instinto animal de querer comer, de querer dormir, de querer curarse, instinto sexual, todos estos tipos de características, de fuerzas que tiene el alma de la persona, no podría existir como un ser humano. Pero hay que integrarlos a la personalidad, hacer que trabajen en concordancia con el alma divina de la persona y que sirvan a un propósito más elevado, no simplemente a los propósitos que tiene
por ejemplo, cualquier animal, que es sobrevivir y satisfacer sus deseos. Por eso se llama alma animal. Evidentemente, muchos quieren hacer creer que el cuerpo de la persona es igual que el cuerpo de cualquier otro animal. Pero también habíamos visto que hay muchos niveles dentro de los seres humanos. Están aquellos tzadikim cuya alma animal directamente no los molesta, no los influencia, y todo lo que hacen es nada más que nada de servir a Dios y amar a las personas y traer la Torá, servir a los demás. Y está el otro extremo, está la persona que no piensa para nada en nadie, simplemente trata de satisfacer sus propios deseos e incluso trata de perjudicar a los demás. Entonces, evidentemente, esa persona, dentro de toda esa escala que hay en la humanidad, hay personas que se parecen más a un animal y hay personas que se parecen más a un ángel o a un alma superior. Esa es un poco la diferencia que hay entre Adán, el primer hombre, antes del pecado y después del pecado. Antes del pecado era un ser humano divino que era perfecto, tal como Dios lo creó. Luego del pecado bajó al nivel de un ser humano normal, como somos todos nosotros, teniendo en cuenta que a través de todas las generaciones también hubo un descenso en el nivel de los seres humanos. Entonces, todo esto yo le estaba explicando porque estábamos hablando de la voluntad y que el educador debe ser sensible a cuál es el deseo que motiva a cada estudiante, que es lo que hace que él ponga toda su voluntad en hacer algo. ¿Ok? Y en general es mucho más fácil para el educador decidir por los alumnos qué es lo mejor para ellos, pero como dice acá Rav Ginsburg, es tarea del educador ayudar a que sus estudiantes descubran por sí mismos cuál es su mayor motor inspirador. Este proceso de autorrealización atraviesa cierto número de etapas que dependen de la conciencia que el estudiante tenga de sus más esenciales y primitivas directrices en la vida. Incluso hay veces que el educador deja que el alumno o el hijo o el empleado incluso tome sus propias decisiones, y a veces ve que es una decisión errónea, pero dentro de ciertos límites deja que lo lleve a cabo para que él aprenda también con su propia experiencia. Porque cuando uno recibe de arriba todas las indicaciones, entonces eso no es un proceso de crecimiento, sino que es nada más que mejorar la captación de un robot. Entonces el proceso de prueba y error es algo que es utilizado en la Torá y en el judaísmo. Ya vemos como en todo el transcurso de la Torá y todas las historias que hay en la Torá y a través de todas las generaciones, se aprendió más de los errores que de los aciertos.
Entonces, de esa manera, la persona puede tener, el estudiante puede tener una mejor idea de qué es lo que verdaderamente lo motiva. Siempre, por supuesto, dentro de ciertos límites, para que, por un lado, no se llegue a la frustración cuando uno se equivoca tanto y no llega a ningún resultado. Y por otro lado puede llegar a ser que uno decida que solamente lo que uno piensa es verdad y que sus decisiones son las únicas correctas y los demás no tienen ninguna importancia lo que puedan pensar los demás. Siempre hay que mantener dos rangos, dos extremos protegidos para que la persona no salga del equilibrio. Como todo proceso de autorrealización, también este sigue el modelo básico de 3 fases que enseña el Baal Shem Tov. La secuencia en 3 fases es conocida como sumisión, separación y dulcificación. Este proceso, que en hebreo se llama Achna'a, Abdalá, Amtaká, está en toda la obra del Hasidut y en especial la obra del Rav Ginsburg. Este proceso triple está adaptado y está desarrollado en todos los aspectos. ¿Me están escuchando? ¿Puede ser que se cortó? Acá se había cortado. Bueno, seguimos. Este proceso, vamos a tratar de escribirles aquí en hebreo. Si ustedes ven en nuestra página web, van a ver en psicología y en distintos artículos que tenemos allí de qué se trata este proceso de sumisión, separación y dulcificación, sobre todo en psicología, en lo que es el tratamiento de la ansiedad. Sumisión entonces es Achna'a, quiere decir someter o sumir. Separación es Abdalá. Ustedes conocen esta palabra de la separación que hacemos cuando salimos de Shabbat. Separamos lo sagrado de lo profano, el Shabbat del resto de los días de la semana. Y dulcificación, Amtaká. Amtaká tiene 2 raíces, o sea, es una raíz que tiene 2 significados. Por un lado viene de le amtik, que quiere decir dulcificar, y por otro lado también, esto sería, la raíz de esta palabra sería matok, que quiere decir dulce, una palabra que seguramente todos conocen. Y también viene de Amtaká, viene de letaken, que quiere decir reparar, y tiene que ver con una palabra que todos ustedes conocen, que también es tikkun, que quiere decir reparación. Entonces, este triple proceso, primero, hace que uno someta, por ejemplo, al alma animal. El alma animal al principio no se lo puede, no se la puede convencer, sino que hay que someterla, dominarla. Luego se produce un proceso de separación, de poder definir lo que es sagrado y lo que es profano.
dentro de eso que uno está sometiendo. También tiene que ver con separar a uno mismo. Cuando uno está haciendo un proceso de superación, hay veces que uno tiene que separar lo que es uno mismo. Cuando uno se está autoconociendo, autoanalizando, tiene que dejar de lado sus propios sentimientos y sus prejuicios, sus preconceptos respecto a uno mismo, y tiene que separar para poder conocerse y razonar. Tiene que separar lo que es su propio interés, sus sentimientos con respecto a sí mismo, de lo que es la realidad. Si no, uno no puede ver la realidad. Es sabido que conocerse a uno mismo es mucho más difícil que conocer a los demás, porque a los demás uno los mira como un médico que mira a los pacientes y detecta sin ningún temor qué es lo que puede tener. En cambio, detectar a uno mismo las fallas, las enfermedades, eso es algo que da mucho miedo y es más difícil de realizar. Entonces, por eso, esta segunda etapa es un proceso de Abdalá, de separación. Vamos a ver cómo esto se aplica a la educación. Y Amtaká, por fin, es el proceso de dulcificar. Cuando uno, por ejemplo, tiene está tomando el café y lo siente amargo, le pone azúcar y el café se transforma en algo placentero. Entonces, por un lado le está dulcificando y por otro lado le está reparando, está rectificando, está haciendo que eso sea algo que pueda servir para una finalidad. Entonces, esta última etapa, dulcificación, sería la culminación de todo el proceso cuando uno llega a un fin correcto. Y esto se puede dar en todos los procesos, en todas las ciencias, en todas las materias. Por supuesto se da en todas las personas, en todos los momentos. Este proceso de principio, transcurso, contenido y finalización es un proceso que se puede identificar en todas las cosas, en todos los procesos que uno vive en la vida, y que pueden llegar a tener una duración de microsegundos hasta años, siglos y miles de años, eras y todo tipo de ciclos. En todos hay una sumisión, una separación y una dulcificación. Incluso los 6.000 años que tiene el mundo también están separados con los 2.000 primeros años de sumisión, en que el mundo se manejaba más por instintos animales y debía ser sometido. Luego vino Abraham en los segundos 2.000 años, y luego la llegada de la Torá, que fue una forma de separar lo que es la idolatría y lo que es el ocultamiento de lo que es la luz. Y los últimos 6.000 años, como dice el Zohar, ya es la época de la redención. La redención es la dulcificación y la reparación, el tikkun de todo el proceso de la creación, y en especial de el pecado de Adán Rishon. Entonces podríamos decir que todo pecado o toda falla que uno tiene, basándose en esta apreciación de cómo Dios manejó el mundo, cómo Dios lo maneja y lo creó, podemos decir que todo comienza por una separación, por un error que, por falta de sumisión, eso hace que uno se separe de Dios y al final se termine la vida. Eso sería la parte negativa de este proceso. Pero si nosotros lo aplicamos como corresponde,
la sumisión, la separación y la dulcificación pueden llevar a ese séptimo milenio, al Malhut, al Shabbat, con la llegada del Mashiach y la redención. Todo este tipo de meditación, como ustedes ven, es importante primero verlo en forma general, luego ir entrando en detalle, y es importante meditar, que uno piense y lo identifique dentro de sí mismo este tipo de cosas. Entonces, como es la costumbre últimamente que estamos tomando, vamos a realizar una meditación tomando una consigna. Si quieren, cada uno puede tomar una consigna, un objetivo, un tema, una palabra de todo esto que estuvimos analizando, para meditar en ella e identificarlo dentro de uno mismo. O les puedo dar una consigna que es analizar algún proceso de la vida en general, o del día de hoy, o de la última semana, algún proceso donde ustedes pueden identificar un ciclo completo de iniciación, continuación y finalización en forma exitosa. Cómo uno dominó sus instintos, su naturaleza, tomó su razonamiento para ver las cosas en forma objetiva, que es separación, y luego a través de eso pudo llegar a una conclusión correcta y llevar a la práctica o triunfar en cierto objetivo que se había propuesto. Yo les voy a poner un poco de música. Vamos a meditar con la palabra Hetzvah, como siempre. Hetzvah, cuya gematria es 8, 4, 6, 5. Aquí los números están en orden inverso de las letras. Entonces, Hetzvah, que es una de las formas en hebreo para denotar alegría, felicidad. Entonces, primero vamos a tomar un minuto para hacer respiraciones con el ritmo de aspirar durante la cuenta de 8, retener durante la cuenta de 4, expirar con la cuenta de 6, retener con los pulmones vacíos en la cuenta de 5, y luego volver, cada uno de acuerdo a su ritmo, y cada uno de acuerdo a su necesidad pulmonar, a su ritmo metabólico, de tal manera que sea algo placentero y no algo forzado. Graciela nos dice, ¿podríamos decir que este proceso nos lleva a unificar? Sí, por supuesto, la finalización de todo el proceso de tikkun y de reparación, de refinar el mundo y las chispas de divinidad que hay escondidas en él, es justamente la unificación. ¿Qué significa unificación? Llevar todo aquello que está aparentemente separado en este mundo oculto dentro de las cáscaras, de vuelta a su raíz, unificarlo con su origen en la divinidad. Eliao me pregunta, ¿es necesario que para que venga el Mashiach se cumplan la sumisión y la separación? Por supuesto, como decíamos recién, los dos primeros ciclos de 2000 años fueron sumisión y separación, y estos últimos 2000 años hasta ahora, que estamos viendo nosotros, es la culminación, que es la llegada del Mashiach y la redención. Y allí entonces empezó el séptimo milenio.
La respiración, entonces, vamos a repetir una vez más. Uno tiene que tener en mente la palabra Hedva. ¿Por qué Hedva? Primero porque es alegría, entonces esa Neshama, el alma, Neshama, se expresa y se fortifica a través de la Neshima. Neshima quiere decir respiración. La respiración, como ustedes ven, en hebreo está íntimamente ligado con el alma. Incluso el aire que nosotros respiramos, que en hebreo se llama Ruach, los sabios utilizaron esta palabra Ruach como uno de los niveles del alma también. Ruhani quiere decir espiritual, por ejemplo, en hebreo. Entonces el aire y la respiración tienen que ver mucho con el alma. Con esta en mente, durante el primer minuto vamos a respirar de acuerdo con este ritmo de 8 aspiramos, 4 retenemos, 6 exhalamos y 5 retenemos sin tomar aire, y luego volvemos a respirar con la misma secuencia. Luego, en el proceso de meditación, si ustedes no se pueden concentrar en este ritmo, pueden dejar que la respiración vaya por sí sola, porque es importante meditar en el tema que nos estamos proponiendo. Y si es posible, aquellos que están familiarizados con el cubo mágico, con el espacio divino, sentirse rodeado de la presencia divina como si fuera un cubo alrededor nuestro por los 6 preceptos constantes de estar presente, de saber que hay un solo Dios, que no hay dioses ajenos, de amar a Dios, de temer a Dios, de alejar los pensamientos malos y conectarse con Dios a través de la plegaria. Pero eso todo junto no se puede hacer, así que vamos a dedicarle un minuto a la respiración, luego unos segundos para sentirse dentro de un cubo mágico protegido por la presencia y la providencia divina de Dios, y luego allí adentro, ya sea con los ojos cerrados o con los ojos abiertos, pueden meditar acerca de este proceso triple, cómo lo podemos identificar, ya sea en los procesos fisiológicos del cuerpo, en el proceso del pensamiento, en algún hecho, alguna actividad que haya tenido lugar en la vida, o durante el día de hoy, en las relaciones con las personas, en las relaciones con uno mismo, en el estudio, en el trabajo. Hay gran libertad. Entonces, mientras vamos respirando, vamos eligiendo algún tema de meditación y nos vamos a tratar de concentrar, identificar en él estos 3 procesos que acabamos de describir. Mientras comenzamos a respirar con este ritmo, vamos a poner una melodía. Si la música está muy alta, regúlenlo con sus controles en sus computadoras. Yo voy a tratar de que no sea muy elevado. Si les molesta, pueden sacar el sonido.
Bueno, no quiero cortarle sus meditaciones, así que espero que todos hayan terminado. Muy bien. Espero que hayan tenido dulces meditaciones, espero que en algunos es así, y bueno, los dejo a cada uno que saque sus propias conclusiones.
Y ya en esas épocas en que vivimos, estar en un proceso de paz espiritual como Damaris, como le sucedió a Damaris, ya es un logro muy grande. Y si aparte de eso se puede llegar a conclusiones y conocerse mejor a uno mismo, ya todo eso es un premio aparte. Vamos a continuar un poco con este libro y con esta página. Vamos a ver si podemos terminar de leer este punto que hemos copiado aquí, y con eso vamos a terminar nuestra clase de hoy. Hablemos sobre la aplicación más genérica de este proceso en 3 fases, según su aplicación a nuestro carácter. La primera fase, la sumisión, está dirigida a humillar el ego, el cual siempre está en medio del camino en una autoapreciación honesta. El ego se puede identificar con el sentido de uno mismo que cada persona tiene. La fuente del ego se encuentra en nuestras funciones fisiológicas más básicas, como la circulación sanguínea, las cuales son vitalizadas y posibilitadas por el alma animal. Identificar la fuente del ego son los niveles más básicos de la vida. Nos sirve para ilustrar hasta qué punto está incrustado el ego en nuestro ser y cómo está universalmente presente en cada faceta de nuestra psicología más elevada. No obstante, a no ser que nuestro ego, nuestra sensación del yo, nuestro sentido de lo que nosotros consideramos que somos nosotros, dice, no obstante, a no ser que nuestro ego sea neutralizado, a buen seguro desviará nuestra búsqueda genuina de cambio, sea ocultando nuestros fallos reales, sea causando que sucumbamos a ellos, convenciéndonos de que en realidad son positivos. Debemos subrayar que sumisión y neutralización no significan deshacerse de totalmente. El ego y la falsa sensación de uno mismo aún existen en el trasfondo, pero para poder encontrar nuestro yo real, debemos liberarnos de su influencia, al menos durante los momentos dedicados al autodescubrimiento y la introspección. ¿Qué significa la falsa sensación de uno mismo? Suele suceder que las distintas meditaciones, como dice aquí Enrique, que no se pudo concentrar demasiado, es todo un proceso de juego, de descubrimiento, y como decíamos antes, de prueba y error. Concentrarse en la meditación no es simplemente obligarse a uno mismo a pensar en algo definido, sino que uno tiene que utilizar eso mismo, esa falta de concentración, también tienes que utilizarlo para conocerte, no como una cosa negativa, sino como una cosa positiva. Esa falta de concentración te está indicando algo de tu personalidad, algo de lo que te está sucediendo ahora, algo que te está llamando la atención por afuera de ese objetivo que te habías planteado. Entonces, tenés que ver si esa falta de concentración de dónde venía y qué es lo que te está pidiendo. Así que eso también es positivo y es valedero.
¿Qué significa el ego y la falsa sensación de uno mismo? ¿Y qué significa que existen en el trasfondo? A veces uno tiene una falsa imagen de lo que es el verdadero yo. En general uno identifica al yo con lo que es revelado y conocido por uno mismo, pero a veces uno tiene una falsa imagen de uno mismo y los que están alrededor nos devuelven una respuesta que nosotros no nos esperamos y que a veces nos molesta. ¿Por qué? Porque los de afuera nos ven de una manera y nosotros dentro de nosotros, tenemos otra imagen de lo que somos nosotros. Un ejemplo bastante simple de esto sería cuando uno se graba la voz. Cuando uno se escucha, y eso es algo que a mí me pasa constantemente, que a mí me cuesta escucharme, y verme en las grabaciones, porque todos me dicen que la mire para ver lo que dije, para ver cómo lo dije, para mejorar, para cambiar. Cuesta mucho mirarse a uno mismo, pero de todas maneras el hecho de escucharse, por ejemplo en una grabación, uno se escucha y dice, ¿cómo? ¿Ese soy yo? ¿Esa es mi voz? Cuando uno se escucha desde dentro, hay ciertas reverberancias, hay resonancias dentro de la caja torácica, del cráneo, que uno escucha, pero los que están afuera no lo escuchan. Entonces, los que escuchan la grabación dicen, sí, esta es tu voz, no hay ninguna duda. Así como hablas vos, así te estoy escuchando. En cambio, el sonido que uno escucha de su propia voz es completamente diferente al sonido que escuchan los demás. Cuando hablamos de un cantante profesional, el que canta le sucede menos eso. ¿Por qué? Porque él saca su voz desde lo profundo de su ser y transmite al exterior. Cuanto más profesional, cuando el artista es más grande, saca desde su interior su verdadero ser, su verdadera voz, su verdadero arte. Entonces el verdadero artista, el mejor artista es el que puede expresar, puede hacer que los que lo escuchen exactamente lo que él quiere transmitir. Y así sucede con todos los demás. Por eso el hecho de enseñar y el hecho de exteriorizar la personalidad sin encubrirse a uno mismo, sin el ego que le impide demostrar a los demás quién es verdaderamente, eso hace que uno se pueda conocer mejor. Todo esto que estoy diciendo es para que puedan entender, para comprender un poco qué significa lo que es el ego, la falsa sensación de uno mismo, o sea, esa personalidad que uno se imagina que tiene y que la defiende y que como es nada más que aire inflado, entonces está defendiendo nada más que algo que va a desaparecer. Entonces, cuando uno habla de descubrirse a uno mismo, por un lado significa ir descubriendo todas esas capas exteriores que forman el ego, y que como son cáscaras y capas, no son el verdadero yo, sino que son nada más que imágenes y sombras
luces de colores, cáscaras que van adornando, vistiendo al propio yo. Y por ahora nos estamos definiendo a nosotros mismos por lo que no somos. El ego y esa sensación que tenemos de nosotros mismos en general es la sensación de lo que nosotros nos fabricamos, de lo que nos hicieron creer posiblemente, de los que nosotros creemos que somos. Entonces el primer paso, como dice aquí, para poder conocernos verdaderamente, es liberarnos de la influencia de ese ego y la sensación de uno mismo, lo que se llama autoanulación. Entonces, visto desde este punto de vista, la autoanulación, que sería la anulación de lo que no soy yo en realidad, al contrario de eliminarme, paradójicamente me está descubriendo, me está haciendo salir a la luz y me está haciendo existir. Si tenemos éxito en liberarnos a nosotros mismos de nuestra falsa autoimagen, que eso sería la sumisión, la segunda fase, la separación, como su nombre indica, distinguirá entre lo que en nuestra personalidad es esencialmente positivo y aquello esencialmente negativo. Cuando nosotros comprendemos que esas capas nos están perjudicando, entonces podemos empezar a comprender que todo eso que nos está tapando está tapando el verdadero yo. Y yo todavía no sé qué es lo que hay ahí adentro, pero sé que esa es parte de Dios en lo alto, es una chispa divina, y que no es egoísmo, no es egocentrismo pensar que yo tengo eso ahí, sino que es algo objetivo, es algo que Dios puso allí y que es lo que tengo que descubrir. Entonces, cuando yo estoy en camino de descubrir eso, estoy yendo a la búsqueda de la parte de Dios que yo tengo dentro mío. Y si yo antes trataba de cubrir mi verdadera personalidad por un tema de orgullo, que el orgullo siempre es producto de la baja autoestima, en general los que tienen una autoestima muy grande, más alta, son las personas que tienen una autoanulación. Los que tienen una correcta autoestima, podríamos decir. Por supuesto hay una autoestima exagerada y una demasiado baja, pero evidentemente son dos extremos de la misma moneda, que es la falta de conocimiento y el miedo o la falta de saber que dentro de uno hay algo que es muy valioso. Entonces todo ese proceso de liberarnos comienza con sumisión. Sumisión significa, yo ya sé que lo que yo sé no es. Todo eso que estoy viendo de mí mismo, en realidad no es. Puede ser que esté viendo cosas verdaderas, pero como está todo mezclado con lo que no es, yo no puedo identificar correctamente. Entonces primero tengo que anular todo. Una vez que está todo anulado, entonces yo puedo recién cuando yo pude anular todo sin saber si es bueno o malo, que en general en este mundo la mayor parte es malo, es ocultamiento, es oscuridad, entonces ahí yo puedo entrar en la segunda fase, que es separar. Puse todo sobre la mesa, saqué todo de mí, no hay nada que yo valore más o valore menos
dentro de mí, entonces puedo empezar a analizar qué es lo que hay ahí adentro y qué es lo que voy a dejar y qué es lo que voy a sacar. Por supuesto, esto no es un proceso que se realiza como cuando uno tiene una computadora y la desarma toda para armarla de nuevo. Más bien, es un proceso como cuando un cirujano toma a una persona para reparar algo, y no es que la desarma toda la persona, sino que empieza por las partes más afectadas, por lo que pueda peligrar la vida, y luego va avanzando. El médico va avanzando, ya sea con cirugía o con cualquier otro tratamiento, va avanzando hacia los lugares que no son peligro de vida, sino que en general son el origen de aquello que produjo los daños que son peligro de vida en realidad. Y así también se trabaja con la personalidad de cada uno. Primero se busca lo que aparenta por afuera, las cáscaras exteriores del ego se las van anulando, porque pensar que uno puede anular el ego 100% de un cachetazo, eso también es mentira. Es un proceso, es un trabajo de sumisión, separación y dulcificación, también en forma micro. Cada una de las partes que uno tiene que sacar, tiene que producir en ellas ese proceso triple. Y si esto es ayudado por alguien que lo puede guiar, entonces eso puede llegar a tener puede ser más rápido y más exitoso. Pero de todas maneras, el trabajo que uno realiza, si lo realiza con seriedad y lo realiza con alegría también y con humildad, pidiéndole a Dios que lo guíe en cada uno de los pasos, eso también tiende a llegar al éxito. El Kadosh Baruj Hu le va mostrando cada una de las cosas para que las pueda refinar. Entonces estamos en esa segunda etapa donde tratamos de separar lo negativo de lo positivo. Nuevamente, no tratemos de separar todo junto lo negativo de lo positivo. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra de Israel, estaba en el desierto, una de las advertencias que le hizo a Kadosh Baruj Hu a Moshe, para que le explique a Yoshua fue el que condujo al pueblo de Israel dentro de la tierra, fue decirle que no elimine a todos los enemigos de golpe, que no destruya todas las ciudades y todos los pueblos que tenía que conquistar de golpe. ¿Por qué? Dice a Kadosh Baruj Hu que si uno, a pesar de que esos pueblos que había en la tierra de Israel eran malvados y tenían que desaparecer, dijo, si vos vas a hacer desaparecer todas las personas de golpe y todas las ciudades, el país se va a llenar de bestias salvajes. Porque como todavía no se había producido el asentamiento del pueblo de Israel en todas las partes, las bestias salvajes son contenidas por las mismas personas, ya sean buenas o malas. Esas personas están conteniendo las bestias salvajes, o sea, esos animales que tienden a invadir todos los lugares, y ya sea felinos o osos o todos los animales salvajes. En Kabbalah cada uno de esos animales representa
a un sentimiento, a un peligro que nos puede conquistar, y los 7 pueblos que había en la tierra de Israel representan a los sentimientos que uno tiene que dominar, que tiene que conquistar. Si uno trata de anular, de eliminar el ego y todos sus 7 sentimientos, las 7 cualidades del corazón de golpe, entonces por un lado va a haber un vacío, va a generar un vacío dentro de sí mismo, y allí van a venir las bestias salvajes. Las bestias salvajes son cuando uno cruza los límites naturales y sanos y normales de la personalidad, que no vamos a entrar ahora en ello. Entonces, como hizo el pueblo de Israel, primero hay que prepararse en la frontera, hay que pasar esos 40 años simbólicamente, no hace falta estar 40 años, pero hace falta esa separación de lo que era la mentalidad de la esclavitud dentro de Egipto, la mentalidad de la oscuridad, y proponerse entrar a conquistar el corazón con una mentalidad nueva. Entonces, todo este proceso que estamos realizando y que tiene que ver con el Hasidut Chabad, Chochmah Binah y Da'at, es que nosotros tenemos que utilizar nuestra mente para prepararnos, para conocernos, mandar espías verdaderos a la tierra de Israel, allí dentro nuestro, para saber cómo conquistarlo. Y mientras tanto, ir practicando durante los 40 años de armar y desarmar el santuario, de ir haciendo que las generaciones que salieron de Egipto vayan desapareciendo y se generen generaciones nuevas, y prepararse para saber cómo conquistar la tierra. Y como dice Akadosh Baruj Hu, cuando ustedes entren en la tierra, ustedes prepárense a pelear, pero en realidad el que va a luchar soy yo. Cuando uno se prepara mentalmente a la autoanulación, de salir de la esclavitud del ego que está representado por el exilio de Egipto, y uno trata de entrar a la tierra de Israel, a esa tierra prometida, que es ese punto dentro del corazón donde están las 7 cualidades limpias y puras, entonces tiene que ir sabiendo que Akadosh Baruj Hu es el que va a hacer el trabajo. Uno se entrega a Akadosh Baruj Hu y él lo va guiando y va haciendo que todos sus pasos sean exitosos, a tal punto que él va a pelear, como dice la Torá, yo voy a pelear por ustedes, y ustedes, silencio, hagan silencio, atento a Harishun, ustedes miren cómo yo trabajo. Y esa es la verdadera Amtaka, esa es la verdadera dulcificación. Entonces vamos a continuar con lo que dice el Rav Ginsburg en estos últimos minutos. Debemos, estamos por aquí, si tenemos éxito en liberarnos de nuestra falsa autoimagen, la segunda fase, la separación, como su nombre indica, distinguirá entre lo que en nuestra personalidad es esencialmente positivo y aquello esencialmente negativo. Separar lo que nos va a servir para conquistar la tierra de Israel de lo que nos va a perjudicar. Y cuando uno entra, ir conquistando de fortaleza en fortaleza de a poco y
a medida que va conquistando, asentándose y creando asentamientos nuevos dentro de la personalidad, no dejar vacíos donde crezcan fieras salvajes. Otro de las recomendaciones, las órdenes que le dio Kadosh Baruj Hu al pueblo de Israel, es que cuando vean árboles frutales, no los destruyan. O sea, incluso si fueron árboles usados por esos malos sentimientos, por esos pueblos que debían ser conquistados, si son árboles frutales, o sea que tienen un valor para nosotros también, esas cosas las tenemos que rescatar y dejar que existan. En cambio, si son árboles que fueron utilizados para la idolatría, y todo monumento de idolatría, eso tiene que ser derribado. A lo mejor hay veces que nosotros vemos dentro de nosotros mismos aspectos que aparentemente son buenos, pero si fueran utilizados para idolatría, para separación, es como que queda dentro de él un roshem, una impureza que no nos permite utilizarlos para bien y debe ser arrancado. La separación exige que nos alineemos con el bien. Eliau pregunta qué tipifica los árboles frutales. Bueno, todo árbol que dé fruto que sirva para la alimentación. En general los árboles frutales son para la alimentación humana. El ganado y los animales se alimentan más del trigo y de la cosecha. Los árboles frutales son especialmente aquellas cosas que sirven para alimentarse. Y dentro de nuestra personalidad son aquellas cosas que sirven para que nos mantengamos vivos. No podemos eliminar nuestros instintos de supervivencia, por ejemplo. No podemos eliminar dentro de nuestro ser aquellas cosas que nos mantienen vivos, que representan esos árboles frutales. Pero aquellas cosas que nos separan de Dios, las tenemos que eliminar, las tenemos que cortar. Pero como siempre, no cortar todo de golpe, sino que ir identificando si en verdad sirve o no sirve. Cuando aislamos el bien del mal, la luz de la oscuridad, el bien comienza a brillar. La meta de la fase de separación es disociarnos de aquello negativo. Se admita o no, especialmente hoy en día, la mayoría de las personas tienden a deprimirse por los rasgos negativos o cualidades destructivas de su carácter. No quiero que esto sea un ejemplo de lo que dijo Enrique. No puedo tipificar en este momento si es verdaderamente un rasgo negativo o destructivo, pero Enrique, por ejemplo, antes en su meditación, aparentemente tomó como algo destructivo o algo negativo esa falta de poder de concentración. Entonces, por un lado no hay que deprimirse por eso, y por otro lado pensar que de eso mismo también es un mensaje que el Kadosh Baruj Hu nos da para nuestro autocrecimiento. Disculpame, Enrique, que te haya utilizado como nuestro ejemplo, nuestro conejillo de Indias, pero sé que vos siempre estás dispuesto a sacrificarte en aras de la comunidad. Vamos a leer rápidamente estos últimos renglones, así nos vamos despidiendo. En el Hasidut se explica que esta depresión o angustia vital debido a la percepción de uno mismo es causa para una identificación demasiado opresiva con aquello negativo. Cuando uno
está constantemente preocupándose por las cosas negativas que uno tiene, al final se olvida de las positivas, como cuando uno está luchando contra el Lashon Hara o cuando está pensando todo el tiempo alejarse del mal. Es importante alejarse del mal, pero si uno está constantemente pensando en eso, ¿en qué está pensando? Está pensando en el mal. Y unas expectativas no realistas de que uno debe ser perfecto. La separación tiene el propósito de liberarnos de esta identificación casi connatural, antinatural, renovar nuestra libertad para elegir con qué nos identificamos en nosotros mismos, ser libres y no tener preconceptos para poder identificar dentro de nosotros mismos las cosas que verdaderamente son buenas y que a lo mejor nos da vergüenza frente a los demás, pero si son buenas, las tenemos que dejar. No existe ni un solo ser humano que no tenga o experimente elementos negativos en su personalidad. La habilidad de cambiarlos y de dirigirlos depende de nuestra habilidad de encararlos desde un ámbito mental superior que se identifique con los aspectos negativos de nuestra personalidad y su fuente en Dios. La separación nos proporciona un estado del ser pleno que no es abrumado por el mal, incluso si éste pareciera tener una fortaleza en nuestro ser. Una vez ya no estamos abrumados por nuestras cualidades negativas y ya no sentimos que debemos identificarnos con ellas para definir nuestra personalidad total, entonces podemos proceder hacia la fase de dulcificación. La dulcificación tiene que ver con una revalorización de las cualidades negativas a la luz de cómo su esencia puede ser utilizada en un contexto positivo. Esto tiene que ver con lo que hablamos en las clases de Tanya de lo que es el trabajo del tzadik. El tzadik, por un lado, trae luz a la oscuridad, que eso también es el trabajo de todas las personas, de los Reshaim también. Pero el tzadik tiene la capacidad especial de transformar la luz en oscuridad, de transformar lo negativo en positivo. En su núcleo, incluso el rasgo más negativo es esencialmente energía psíquica, la cual, si se dirige hacia fines positivos, puede llegar a ser una parte constructiva de nuestro carácter. Entonces, cuando uno separa lo negativo de lo positivo, no significa necesariamente que lo negativo tiene que descartarse y anularse, sino que la mayor parte de lo negativo también tiene su vitalidad dentro de sí para que pueda existir. Entonces es importante rescatar esa vitalidad y transformar lo negativo en positivo. La inspiración y la integración deben ambas encajar en este proceso de tal manera que postulen correctamente las metas y desafíos a la fuerza de voluntad del estudiante en cada fase. ¿Cómo podemos identificar aquellas cosas negativas que pueden ser rescatadas de aquellas cosas negativas que no pueden ser rescatadas? Y es justamente lo que decíamos recién acerca de los árboles. Hay árboles que tienen fruto, y ese fruto puede ser utilizado a pesar de que eran poseídos por personas malvadas. Esas cosas, una vez que se elimina toda la maldad que hay a su alrededor y se crean ciudades de pueblos de paz, de amor y de Torah, entonces esos árboles dan sus frutos para alimentar a la Torah. En cambio, aquellos árboles que fueron dedicados a la idolatría, que en general no son árboles frutales, sino que son árboles, no identifico en este momento físicamente qué tipo de árboles son, pero en general todas aquellas cosas dentro nuestro que
tienen que ver con cosas negativas. Las cosas más negativas es la idolatría. La idolatría es la tumá que tiene que ver, la impureza que tiene que ver con la muerte. Por eso en general las idolatrías veneran la muerte. Entonces, aquellas cosas que nos llevan a pensamientos negativos y pensamientos de separación con HaKadosh Baruj Hu, que nos llevan a separar completamente nuestra alma divina de nuestro ser, esas cosas las tenemos que eliminar. Por ejemplo, un ejemplo clásico es el dinero. Cuando uno utiliza el dinero para cosas malas, ese dinero tiene una finalidad negativa. En cambio, el dinero puede ser utilizado para cosas buenas. Eso es lo que se llama Klipat Noga. En cambio, hay cosas que a lo mejor producen placer, a lo mejor producen dinero, a lo mejor producen beneficios de un tipo u otro, pero que como son de por sí algo perjudicial, entonces eso debe ser eliminado. Por más que nos den fruto, que nos dé algún placer o algún beneficio. Obtener dinero del robo, obtener dinero de perjudicar a las personas, tanto física como espiritualmente, obtener beneficio de engañar a uno mismo, a los demás, por más que eso dé frutos, incluso por más que esos beneficios después sean utilizados para hacer caridad o para hacer cosas buenas, eso tiene que ser eliminado. Y si nosotros tenemos suficiente fe, entonces HaKadosh Baruj Hu nos va a ayudar para poder seguir haciendo esas cosas buenas que hacíamos con no solamente dinero, sino cualquier otro tipo de cosas que obtenemos por caminos equivocados. HaKadosh Baruj Hu nos va a ayudar a través que eliminamos esos asheraes, como se llaman los monumentos o los árboles que hacían idolatría en la tierra de Israel y los pueblos antiguos, y que ustedes pueden identificar en culturas modernas de todos estos últimos siglos. Todas esas cosas no tienen forma de ser refinada, debe ser eliminado. Hay que rescatar a las personas que están dentro de esa idolatría, porque las personas pueden luego volver a Dios y servir a Dios, pero aquellas personas que están tan alejadas, que son Reshaim completos 100%, que siempre de acuerdo con el Gesed y la misericordia del pueblo judío, que fue puesta en el pueblo judío por Dios, siempre tratamos de poder hacerlos volver. Sin embargo, aquellos que incitan a los millones a ir a la idolatría, a engañar, a hacer perder al pueblo judío su tierra, su fe y todas las cosas que nosotros vemos en nuestra época, esas cosas deben ser eliminadas completamente. Entonces, vamos a ver la clase siguiente, cómo este triple proceso lo dedicamos específicamente a la educación. Como ustedes habrán visto, todo esto que estuvimos hablando también es un proceso psicológico y también es un proceso educativo con uno mismo. Entonces, nos quedan 2 minutos.
tienen 5 minutos más para que les comente algo interesante. Recién acabo de leer en el Facebook un post que puso nuestro amigo Mordejai Saifrani acerca del ayuno de Esther que hubo hoy. En general, la gente piensa que el ayuno de Esther es el ayuno de Esther es por el ayuno que hizo el pueblo judío cuando se enteró del decreto de Amán. Entonces vamos a leer las palabras exactas de Mordejai Saifrani para que ustedes vean cómo a veces uno tiene conceptos equivocados respecto a por qué las leyes de la Torá y por qué uno hace determinadas cosas. Un segundito que se escapó. Pregunta Mordejai: ¿por qué el ayuno anterior a Purim se llama ayuno de Esther? Ustedes saben, los que lo leyeron ya, no lo digan. En general ustedes saben por qué el ayuno anterior a Purim, que generalmente es el 13 de Adar, el día anterior a la festividad de Purim, ¿saben por qué se llama ayuno de Esther? Los que no saben la Megilá evidentemente no lo deben entender, pero es cuando Esther ya había sido nombrada reina y el rey decretó la muerte de todos los judíos en todo el reino. Entonces, con Mordejai, una de las cosas que decidieron es hacer ayuno de 3 días. Incluso muchos me preguntaban si el ayuno de hoy tenía que ser de 3 días. El ayuno se hizo el jueves porque en Shabbat no se puede ayunar, y Purim es el domingo. Entonces se adelantó hasta el jueves, pero el ayuno siempre es mediodía, desde la mañana hasta la noche. ¿Pero por qué se llama ayuno de Esther? Hay un ayuno que Esther pidió que hagan para que todo su plan de poder derribar a Amán junto con el rey, de poder acercarse al rey, después de aquel decreto, sea anulado. Entonces Mordejai transmitió el deseo de Esther que todo el pueblo haga 3 días de ayuno, y así todo el pueblo hizo 3 días de ayuno. Sin embargo, ese ayuno fue establecido por Mordejai, así que ese ayuno tendría que llamar, si este fuera el ayuno por esos 3 días, se tendría que llamar ayuno de Mordejai, no ayuno de Esther. Entonces, ese ayuno que se realiza antes de Purim, que quedó para todas las generaciones de aquella época, es el día anterior al 14 de Adar. ¿Por qué Purim se festeja el 14 de Adar? Porque el 14 de Adar fue el día en que se iba a cumplir el decreto de que todos los pueblos de las naciones del imperio de Ahasverosh iban a matar a los judíos. Era el 14 de Adar. Entonces el día 13 nosotros hacemos un ayuno, pero en esa época el ayuno se hizo un año antes o muchos meses anteriores, lo que nosotros conocemos como el ayuno de 3 días que decretó Mordejai. ¿Por qué nosotros ayunamos el día anterior? Y se llama ayuno de Esther. El día 13 de Adar es el día en que todo el pueblo de Israel se enfrentó ante los enemigos que querían asesinarlos. En momentos de guerra,
está prohibido ayunar para tener fuerzas en la batalla. También los niños y las mujeres eran parte de la lucha. Por lo tanto, el único judío que no luchó en ese momento, ¿quién fue? ¿Quién fue la única persona que no estaba en la batalla? Era Esther, porque Esther era la reina. Estaba al lado de Ahasverosh, y a ella no le iban a hacer nada. En cambio, todo el resto del pueblo tenía prohibido ayunar, porque estaban en batalla, tenían que defenderse de sus enemigos. Y el soldado, cuando está en la batalla, no realiza ningún ayuno. Y a no equivocarse, dice el rabino Seifrani, con el ayuno escrito en la Megilá, ya que este fue hecho en el mes de Nisan y no en Adar. Esa es una de las razones por lo que es llamado ayuno de Esther. Ese es un tema interesante, queríamos decirlo en nuestra clase de hoy para que ustedes noten cómo la mayoría de las cosas que están establecidas por los sabios y las costumbres y las leyes del pueblo de Israel son generalmente mal interpretadas y deformadas a través de los siglos, incluso los propios judíos y mucha gente que aparentemente sabe Torah, muchos no conocen la mayoría de los secretos de la Torah. Entonces, con esto me despido de ustedes. Ha sido un placer. Nuevamente, el sábado de la noche, cuando empieza Purim, tenemos una Hilvalut con el Rav Ginsburg, y Bezrat Hashem vamos a tratar de estar allí y vamos a tratar de filmarlo. Seguro va a estar filmado y no sé si transmitirlo en forma directa y traducirlo, porque la mayor parte de la gente todavía va a estar en Shabbat, pero Bezrat Hashem vamos a estar allí pensando en todos ustedes, y que tengan Purim Kasher Besameach, un Purim donde uno se olvide, pierda la noción de maldito Amán y bendito Mordejai. Hoy el Rav Ginsburg explicó que bendito Amán y maldito Mordejai tienen la misma gematria en hebreo, y uno tiene que tomar y beber en Purim, como está escrito, Ad shelo yada, hasta que no sepa la diferencia entre bendito Mordejai y maldito Amán. ¿Qué significa eso? Que la alegría de Purim tiene que elevarnos a nosotros hasta ese lugar donde no hay ninguna diferencia, que está por encima de lo malo y de lo bueno, donde no hay ninguna diferencia entre luz y oscuridad, que ese es el punto superior del alma que está unido con HaKadosh Baruj Hu, donde no hay ocultamiento, y todas las cosas se unen, ese lugar de unificación. Entonces, invito a todas las personas de festejar este Purim, eliminando toda la idolatría, incluso lo que aparentemente no es idolatría. Hay mucho en estas épocas, hay muchas personas que son manejadas por pseudo rabinos o misioneros o nazarenos o todo ese tipo de cosas que de sectas o de lugares comerciales en general, que estafan a la gente y la incitan a la idolatría y le impiden conectarse con HaKadosh Baruj Hu, y en definitiva le impiden llegar a ellos y al mundo que los rodea a la redención definitiva con la llegada del verdadero Mashiach, con la llegada
del Mashiach de Israel que todos estamos esperando y del cual hablan todos los profetas, y a no equivocarse con todos los falsos Mashiach. El Mashiach que nosotros estamos esperando, Akadosh Baruj Hu lo va a mandar ya mismo en nuestros días por el mérito de las mujeres Sirkaniot, las mujeres justas, y de todas las personas de todos los pueblos del mundo que buscan a Dios de verdad con su corazón y se alejan de la idolatría que trae la impureza de la muerte. Bendiciones desde la tierra de Israel para todos ustedes con la alegría de Purim, y los esperamos la semana que viene. Especialmente va a haber una actividad muy especial para mujeres por la clase 50, y en general están viniendo muchísimas personas a todas las clases. Hoy no fuimos demasiados, pero fuimos especiales, así que Bezrat Hashem nos seguimos viendo. Shabbat Shalom, Purim Kasher Besameach, y los invito como siempre a colaborar para que podamos seguir yendo para adelante.